Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme a la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno
todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Iniciamos este camino cuaresmal iluminados por la gracia y por el amor de Dios. El tiempo de Cuaresma es ante todo un tiempo de luz, y no solo porque, gracias a Dios, coincide también con un tiempo meteorológico espléndido aquí en Madrid, y por fin las borrascas se van hacia el norte y podemos ver el sol y disfrutar de un tiempo verdaderamente primaveral, sino porque el tiempo de Cuaresma debe servir para que la luz de Cristo ilumine nuestra vida y podamos, con la ayuda de su gracia y de su luz, buscar la santidad y la perfección. No es el tiempo de Cuaresma un tiempo únicamente para mirar tu interior, tu pecado, tu miseria. Es un tiempo en el que la gracia de Cristo, la luz que irradiará la cruz, donde Él nos demuestra que nos quiere y que nos ama, disipa en primer lugar el miedo ante nuestras caídas, el temor a la desesperanza, el miedo a no poder resistir la tentación, y es, en segundo lugar, prueba de que el amor triunfa y de que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Por eso, queridos amigos, si por algo debería estar marcado este tiempo de Cuaresma, es por la centralidad de la luz de Cristo, no por tu pecado, sino por la luz que se desprende de esa cruz, que ilumina tu presencia y tu vida, que te ayuda a distinguir el bien del mal y que ante todo te da esperanza y te dice: no temas, yo he vencido, tú también puedes vencer con tu libertad y con la ayuda de la gracia de Dios. Por eso, en primer lugar, queridos amigos, tenemos que vivir esta Cuaresma con la alegría de saber que Dios nos ama y la esperanza de que con su auxilio podemos resistir la tentación. Hemos escuchado cómo Jesús en el Evangelio, después de pasar 40 días con sus 40 noches en ayuno, siente hambre. Y el demonio le tienta. Y la primera tentación tiene que ver con su estado anímico. ¿Tienes hambre? El demonio te dice: haz que las piedras se conviertan en panes. El diablo te tienta
en aquello que sabe que eres más débil. No todo lo que hacemos en la vida, gracias a Dios, está mal. Hacemos muchas cosas que están bien. Hemos de luchar por no caer en ese dramatismo en el que viven algunos que piensan que todo está mal. Viven en una escrupulosidad que nace de pensar y sentir que no hacen nada bueno. Y no es verdad. Es cierto que el diablo nos tienta, pero es verdad también que en muchas ocasiones resistimos la tentación y que con la ayuda de la gracia de Dios hacemos obras buenas. Por eso, queridos amigos, en este inicio de la Cuaresma, distinguir entre tentación y pecado. Tentación es la insidia del demonio. Pecado es consentir a esa insidia. Yo he sentido en mi interior la tentación, he luchado con mi voluntad contra ella y con la ayuda de la gracia de Dios, no he caído, no he consentido, luego no he pecado. No tiene el pecado más fuerza que el amor de Dios. En muchos casos resistimos la tentación. Con la ayuda de la gracia de Dios es posible. Por eso no tener miedo a sentir la tentación. Yo me arriesgaría a deciros, hay de aquel que no sienta la tentación, hay de aquel que piense que el diablo no le tienta, porque si eso ocurre, es mala señal. Todos los grandes santos, en ese camino de acercamiento a la luz que es Cristo, experimentaban que su vida estaba llena de pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a la luz, ve con más claridad sus defectos, por pequeños que sean. Si estuviéramos metidos en una habitación a oscuras y sin luz, por mucha suciedad que lleváramos en el vestido, no distinguiríamos ningún pecado, porque como hay ausencia de luz, no podemos ver, no percibimos las manchas. Cuando te acercas a Cristo, distingues con más claridad tus pecados, tus miserias, por pequeñas que sean, porque te estás acercando a Jesús. Por eso, si sientes la tentación, si experimentas que el demonio no te deja tranquilo, enhorabuena, es buena señal, porque te estás acercando a Cristo, porque te estás alejando del demonio, y él, que no quiere perderte, te tienta para intentar hacerte caer, para que pierdas la paz, para que te alejes, por tanto, de Cristo, el Mesías y el Salvador. Sentir la tentación es buena señal. La peor lepra es aquella que uno no sabe que padece. Cuando uno está tan ciego, tan metido en su propio pecado, que ya distingue lo bueno de lo malo, que piensa que todo lo hace bien, es señal de que se ha convertido en un ciego moral y por lo tanto ya no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo. Saber que el demonio me está tentando es señal de que todavía percibo el bien del mal, distingo lo bueno de lo malo y por lo tanto estoy en el camino de la santidad, en el camino de la luz, en el camino de Cristo. No pasa nada por sentir la tentación. Es bueno y es señal de que estamos siguiendo al Señor. Por eso el demonio te tienta, porque no quiere que te alejes de Él, no quiere que te acerques más a Cristo. En segundo lugar, ¿es posible hacer frente a la tentación? Claro que es posible hacer frente a la tentación, porque la gracia y el amor de Dios es mucho más fuerte que el poder del maligno. Cristo en la cruz clava, crucifica nuestro pecado, nuestra miseria. Y por eso iniciamos la Cuaresma con confianza y con nuestra esperanza, no puesta en nuestras fuerzas, sino puesta en Dios. Por eso os pido, para que pongáis en Cristo vuestra esperanza, tenéis que llenaros de su luz, llenaros de su amor, llenaros de su misericordia. Tenéis que acercaros más a Él. Venid a experimentar la misericordia de Dios. Haz más oración. Intenta venir a acercarte a Cristo haciendo oración en la iglesia. Como en esta, en otras muchas parroquias, en tiempo de Cuaresma, dejamos las iglesias más tiempo abiertas.
Aquí, por ejemplo, todos los jueves de Cuaresma, el Santísimo permanece expuesto. A lo mejor no puedes venir a estar toda la mañana, pero sí puedes venir a estar un ratito. Intensifica tu relación con Dios, acércate a Él para que ilumine tu vida y de esa manera, distinguiendo el bien del mal y con su gracia, puedas luchar contra la tentación. Intensifica la relación con Dios significa también confiésate con más frecuencia. No dejes pasar un montón de meses. No vengas diciendo, Señor, es que tengo el agua al cuello. Y entonces Él te dirá, pero hijo mío, me has pedido ayuda. A veces nos ahogamos, nos falta esperanza, porque no acudimos a aquel que nos consuela y que es Cristo. Confiésate con más frecuencia. Y en tercer lugar, sal de ti. Os he dicho que el tiempo de Cuaresma no es tiempo para mirar únicamente nuestro interior. El Señor te iluminará y te darás cuenta de cuáles son tus pecados y defectos. Sal de ti es, en palabras del Papa Francisco, que tenemos que salir a la periferia, que tenemos que levantar la mirada para ver la necesidad de los que pasan a nuestro lado. Tiempo de Cuaresma es tiempo de misericordia, de una misericordia que experimentamos porque Dios nos ama, pero que también tenemos que vivir con los que están a nuestro lado. Qué bien si en esta Cuaresma hemos levantado la vista y los ojos para ver al que está a mi lado y descubrir sus necesidades, para no echar la vista a otro lado, como en la parábola del buen samaritano, donde el escriba y el sacerdote pasaron al lado del que había sido apaleado, y como ellos no habían hecho nada mal, se alejaron sin socorrerle. ¿Cuántas veces nosotros pasamos al lado de personas que sufren o que nos necesitan y que no les socorremos? En tiempo de Cuaresma es tiempo de misericordia, es tiempo de que la luz de Cristo transforme nuestra vida y nos ayude a tener esa sensibilidad que nos hace ver la necesidad del que está a tu lado y que nos da las fuerzas necesarias para socorrerle. En tiempo de Cuaresma es tiempo de misericordia, de mirar con los ojos al que está necesitado y de no rehuir nuestra mirada ni nuestro auxilio. Y de esa manera, dejando que Cristo ilumine nuestra vida, permitiéndole que Él sane nuestras heridas y nos dé fuerzas con su amor y con su gracia, y levantando la vista para ver las necesidades de los demás, estaremos preparando nuestro corazón como se debe para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Os decía que el diablo tentó a Jesús después de 40 días porque sintió hambre. El diablo se aprovecha de nuestras debilidades, sí, y sabe muy bien dónde tocar, y sabe que a lo mejor tu principal caballo de batalla es, pues, o la lujuria, o la gula, o a lo mejor tu búsqueda de vanagloria, y él te pincha, porque sabe qué tecla tocar. Pero precisamente, si hemos aplicado la medicina preventiva, de llenarnos del amor de Dios, de intentar estar en gracia y de llenar nuestra vida de amor porque tratamos con amor a los demás, tendremos un corazón fortalecido para hacer frente a esa tentación. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de alegría, en el que como una novia o un novio se preparan para la boda, nosotros nos preparamos para celebrar la fiesta y la victoria de Cristo, que es nuestra victoria. Nos recordaba la segunda lectura que si por el pecado de un hombre, Adán, entró el pecado del mundo, por la muerte y resurrección de Cristo, también del nuevo Adán, entró la salvación para todos. Preparémonos durante este tiempo cuaresmal para la alegría de nuestra salvación, que es la celebración Domingo de Resurrección. Y no puede haber mejor traje de bodas que prepararnos con el corazón lleno de humildad, reconociendo que necesitamos el amor de Dios, y de obras de caridad, reconociendo que Él nos amó primero y que queremos seguir su camino, que es el camino del amor y de la misericordia. Que no se produzca en nuestra vida aquellas duras palabras de Cristo cuando les dijo a los fariseos que el día del juicio muchos que decían, Señor, Señor, yo te he escuchado, he comido contigo, y Él les dirá,
id malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Empecemos la Cuaresma de la mano de Jesús, creyendo en la gracia, dejando que el Señor cure y sane nuestras heridas, nos dé fuerzas para luchar contra las tentaciones y a la vez también sigamos la Cuaresma intentando levantar la mirada para ver a Cristo que sufre a nuestro lado, que pide nuestra ayuda y que necesita nuestro auxilio, nuestra misericordia y nuestra caridad. Cuaresma es tiempo de alegría, es tiempo de preparación para la celebración de la victoria del amor y del bien sobre el pecado y la muerte. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos.